Llegó la hora de demostrar que el diseño que se ha desarrollado a lo largo del proyecto es lo suficientemente maduro y estable para ser fabricado. Hay que tomar en cuenta que la expectativa de cumplimiento de los requisitos de rendimiento del satélite deben realizarse desde los elementos más pequeños hasta el sistema completamente integrado. Además, es en este momento en el que deben definir los métodos y procesos de manufactura, los pasos de ensamblaje, integración y las pruebas que se le harán al satélite y sus componentes durante y después de su fabricación. Junto con el diseño detallado para la fabricación, también deberá ser desarrollado el plan de despliegue del dispositivo, la implementación detallada de la misión, la definición de operaciones de la misión y de las actividades de soporte durante su ejecución. Para tener un CDR completo, se deben responder las siguientes preguntas. ¿El diseño es capaz de cumplir los requerimientos de la misión? ¿Los recursos disponibles son suficientes para cumplir lo planteado y satisfacer los requerimientos de la misión? ¿Los riesgos identificados se encuentran en un nivel aceptable? ¿Es posible iniciar la fabricación del dispositivo? Con estas se constituirá el punto de referencia del producto, es decir, la primera versión final del satélite, mediante la verificación del cumplimiento de los requerimientos funcionales de la misión, las restricciones de costos, el cumplimiento del cronograma al momento de la revisión y que los riesgos identificados sean mitigables sin tener un impacto profundo en los puntos mencionados anteriormente. Otro aspecto muy importante que debe ser tomado en cuenta es la producibilidad. La producibilidad está relacionada con que la producción del satélite y sus componentes, ya sean hardware o software, sea asequible y económica. Algunos factores que influyen en la producibilidad son la elección de materiales, simplicidad del diseño, flexibilidad en las alternativas de manufactura, límites y restricciones operacionales claramente definidos y con tolerancias rigurosas, claridad y simplicidad en la organización y presentación del paquete de datos técnicos del satélite. El paquete de datos técnicos está conformado por todos los esquemas de diseño como los CADs, las listas de componentes que deberán ser adquiridos, así como todos los análisis de ingeniería y especificaciones técnicas desarrolladas. Un ejemplo de consideraciones sobre producibilidad es elegir manufactura aditiva para el envolvente del satélite enlatado, la cual puede ser una alternativa sencilla para la fabricación, pero podría no ser la mejor elección en cuanto a las propiedades mecánicas requeridas para cumplir con su misión. Durante la generación del CDR, se les pueden realizar pruebas a los prototipos de los componentes del satélite para verificar su funcionamiento. Esto no necesariamente implica que ya se tengan validaciones técnicas del sistema completo. También hay que considerar que en el análisis de riesgos de este documento se pueden identificar nuevas oportunidades para mejorar el diseño. Algunos aspectos técnicos que también deben estar definidos al concretar la revisión de diseño crítico son la lista de comandos y telemetría del satélite, un plan preliminar de operaciones en el sitio de lanzamiento, un plan preliminar de verificación y activación del satélite en el sitio de lanzamiento, plan de desarrollo tecnológico actualizado, listas de todas las posibles fallas de punto único y sus efectos, así como la justificación para su aceptación, planes para gestionar cualquier ítem pendiente. Los ítems TBR y TBD se han identificado claramente con planes y cronogramas aceptables para su disposición. Finalmente, no olviden que para dar seguimiento al desarrollo de todos estos puntos, es muy recomendable tener una agenda con todos los pasos para el desarrollo tecnológico de esta etapa, la cual deberá ser parte de su plan de desarrollo tecnológico.